Nos centramos en la infancia, en el futuro de la Franja de Gaza. Atención a la cifra, al menos 17.000 niños han perdido a uno o a ambos padres. Y ahora están a la deriva, dependen en todo sentido de la asistencia humanitaria. No tienen escuelas, tampoco tienen centros médicos porque el sionismo los terminó de destruir en los últimos casi 16 meses. Hay algo aquí muy característico y sobre todo sublime, ¿no? Sentimental. Preservan ellos una mirada inmutable de impotencia y dolor, ¿no? Que convergen incluso en cada declaración. Se preguntan ellos, ¿por qué? ¿Por qué? No dejan de pronunciar esa pregunta y ciertamente, ¿por qué ellos? Nos preguntamos. ¿Qué amenaza representa la infancia? ¿Qué amenaza representa la niñez, la inocencia, ¿no? de los niños para el sionismo? Ellos definitivamente se han llevado la peor parte de una guerra que no escogieron, pero de la que por designios de quienes quieren robar sus tierras y también robar su futuro, lamentablemente son parte. Y si la tregua no se cumple, seguirán siendo parte. Bienvenidos a esta edición de Detrás de la Razón. La diferencia entre el antes y el después de los más de 15 meses de guerra impuesta por el sionismo contra la Franja de Gaza se queda corta para describirla en palabras. Lo más notorio, desde luego, es la infraestructura, pero ¿qué pasa con la mente y el corazón? Los traumas, los miedos, la rabia y la impotencia, sobre todo en ellos. Los niños de una franja que pertenecen a una generación sin hogar. Más de 17.000 niños se encuentran sin su familia, según los cálculos más conservadores. Desde luego, la cifra puede ser con creces mucho mayor. Debo dar testimonio de lo que los niños palestinos de Gaza han soportado en los últimos 15 meses. Han sido asesinados, han pasado hambre y han muerto congelados. Han quedado mutilados, huérfanos o separados de su familia. El desafío va mucho más allá de la ausencia parental. Estos más de 17.000 niños ahora no tienen dónde estudiar o ser atendidos sanitariamente. La ONU advierte por el padecimiento de enfermedades crónicas y el daño psicológico que la guerra les dejó. Según denuncias de la Oficina de Asuntos Humanitarios, miles, sin especificar la cifra, han enfrentado violencia sexual. Es una generación traumada. Los niños de Gaza no son daños colaterales, son tan merecedores como todos los niños del mundo de seguridad, educación y esperanza. La situación en la Cisjordania ocupada no es muy diferente. Con solo 10 años, Taim ya vio cómo el sionismo le mató a su padre. أجا لما قطعنا الشجرة الكبيرة صار أجت هنا صار يحكي يا الله بسم الله بعدها سرع أكثر الشام ولما خش ضلوا ماشي طلع الرصي بعدين خشينا بالعمود. Dentro del sionismo también hay crisis, una crisis muy diferente y mucho peor que puede llevar a los máximos responsables a la muerte política y a la cárcel. Esta es una encuesta del diario israelí Maariv. Ahora que el jefe del Estado Mayor ha dimitido debido a su responsabilidad en el fracaso en la firma del acuerdo de octubre, ¿debería Benjamín Netanyahu tomar una medida similar y dimitir por su papel en el fracaso? La pregunta fue directa y la respuesta contundente. El 62% de los israelíes consultados cree que, al igual que las altas figuras militares, Netanyahu debería dimitir. Solo el 29% de la sociedad, que corresponde a los más extremistas, se opone a la renuncia del primer ministro, según el sondeo, mientras que el 9% no se pronuncia. La oposición política a Netanyahu también le aprieta la tuerca. El jefe de la oposición, Yair Lapid, ha exigido la dimisión del premier.
pide que tanto él como el gabinete asuman la responsabilidad total del desastre del 7 de octubre. En síntesis, muy por el contrario a lo que buscaba el sionismo, el recrudecimiento del genocidio no le ayudó a su fortalecimiento, pues puertas adentro se desmorona. Sin perder el tiempo, con nuestros analistas en esta edición de Viernes cerramos semana con análisis necesario. Desde Santiago, en Chile, esta noche, en esta edición de Detrás de la Razón, ya le ve en pantalla, Pablo Jofre Leal, periodista, analista político, analista internacional, con un máster en Relaciones Internacionales. Y desde A Coruña, en España, Daniel Seixo, integrante del nacionalismo gallego, periodista, sociólogo y miembro de la red Tertulias en Cuarentena. Bueno, señores, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos, buen viernes, ¿cómo les va? Bien, Juan Carlos, un gran abrazo y saludo a Daniel. Buen día, un saludo a Pablo también. Quiero traducirles la declaración de este niño que vio cómo el sionismo en la Cisjordania ocupada, en Jenin, le asesinaban a su padre ahí al lado, en el carro. Iban en el carro, comenzaron los soldados israelíes, después de acercársele a dispararle, decía el niño. Estábamos en el auto, luego ellos, haciendo referencia a los soldados del sionismo, comenzaron a disparar. La bala entró en su cuerpo y él dijo, Dios, Dios. El auto luego se fue muy rápido y chocamos con la acera. Mi padre ya estaba muerto. Pablo, estamos hablando de una generación que, a ver, muy por el contrario a lo que estamos acostumbrados, ¿no? En nuestros países, no tiene por qué pasar por todo esto, no tiene por qué ser obligada a vivir todos estos traumas, a crecer con todos estos traumas, que desde luego que tiene muchas secuelas psicológicas de por vida. Es ahora cuando comienza el trabajo más fuerte para la Franja de Gaza. Ojo, y esto teniendo en cuenta si es que se cumple la tregua. Le pregunto, ¿es ahora cuando entonces, Pablo, comienza el trabajo más fuerte para la Franja de Gaza? ¿El tema psicológico con los niños? Bueno, efectivamente, en la idea, en la pregunta que transmites, esto se podría hacer, comenzar el trabajo, poder y accionar positivamente con el pueblo palestino y en específico con su infancia, si acaso se cumple el cese al fuego, ¿no? Bien sabemos cómo actúa el régimen nacional sionista, lo estamos viendo en el Líbano, que ahí cesa el fuego, pero siguen ocupando, que siguen asesinando. Y bueno, la presentación de este programa da cuenta del horror, ¿no? Porque se habla de una generación entera bajo condiciones de trauma. Es decir, una experiencia negativa que genera angustia, que genera dolor en un niño y que puede tener consecuencias a largo plazo. Eso lo vamos a ver más adelante. Lo que estamos viendo hoy es el horror cotidiano. Por tanto, hay aquí indudablemente que ante esa perversidad del sionismo y la sociedad que tiene esta visión de mundo, muestra la necesidad de poder actuar, de comenzar un trabajo en salud mental, en aspectos psicológicos, diría mucho más integral que esos dos aspectos que son importantes, porque no hay educación, no hay escuelas, no hay hospitales, no hay vías de comunicación, no hay sitios donde esos pequeños que jugaban pueden asistir a jugar. Además, niños con enfermedades crónicas, con enormes dificultades para acceder a una atención sanitaria que no existe hoy. Niños que no tienen dónde acudir con el resto de sus amigos, muchos de ellos desaparecidos bajo los escombros, otros asesinados, otros desaparecidos, ¿no? Por tanto, hay aquí un trabajo muy arduo para las familias que han perdido a gran parte de sus miembros, ¿no? Se habla en una cifra, diría yo, bastante medida, de un 8% de la población de Gaza que ha sido asesinada. Sí. Y eso representa una cifra monstruosa. 20.000 niños que o no tienen padre o no tienen madre o no los tienen a ambos. Y el trabajo allí debe ser fuerte, amplio, con la participación de profesionales en el tema de la salud mental frente a una infancia desgarrada, mutilada, herida, niños muertos de hambre, congelados, como lo sostenía Tom Fletcher, ¿no? Donde miles de ellos yacen aún bajo los escombros. Aún hay que sacar escombros y descubrir los miles de asesinados.
Fíjate que en ese sentido creo que los organismos internacionales tienen una importancia fundamental en esto y ojalá sean capaces de superar lo medroso, cobarde y hasta cómplice algunos de ellos para poder ir en apoyo de esta franja de Gaza y en específico de esta infancia desgarrada y en condiciones absolutas de trauma, así dicho por organismos especializados en el tema, pero que lo vemos día a día, ¿no? Pablo, quiero destacar acá esta última parte, complicidad de organismos internacionales. Daniel, partiendo de esa complicidad que ha sido denunciada alrededor del mundo, complicidad de organismos multilaterales, entiéndase Naciones Unidas, y ya bajando desde Naciones Unidas, todos los países occidentales que le han hecho el juego, tanto a Estados Unidos en el apoyo, como a todo ese occidente colectivo que ha venido apoyando ese genocidio en la Franja de Gaza. ¿Qué deuda tiene el mundo? O para ser más específico, tú como sociólogo también, ¿qué deuda tiene la humanidad, ¿no?, con este genocidio que están perpetrando en la Franja de Gaza? Y sobre todo, ¿cuánto esto le puede ir en contra a ese occidente defensor de derechos humanos, o autodenominado defensor de derechos humanos? Sin duda las cifras que estamos aportando en este programa son realmente escalofriantes, no podemos dejar de señalar esto, pero es que un solo niño muerto en Palestina ante la inacción total de la humanidad es un fracaso total y absoluto para cualquier proyecto que intente huir de la barbarie. Lo que estamos viendo a manos del régimen genocida, infanticida, sionista, debería hacer despertar a los organismos internacionales y deberían empezar a poner medidas en serio encima de la mesa. Si esto no se está produciendo ya, obviamente, tal y como señalas, solo existe un motivo, que es la complicidad total y absoluta de un occidente totalmente en decadencia que parece dispuesto a apoyar, a sostener el plan del sionismo contra Palestina. Las repercusiones que esto puede tener no solo para el propio occidente, sino también para el global de la humanidad, son escalofriantes. Tenemos que tener en cuenta que esta infancia que a día de hoy está sufriendo los bombardeos, está sufriendo los asesinatos selectivos de sus familias, pero también incluso de los propios niños, serán futuro de la humanidad. La única forma de evitar que ese futuro se siga desarrollando en barbarie es la de dotar de herramientas, dotar de instrumentos a Palestina, al pueblo palestino, para poder ejercer su soberanía. Y esto tiene que pasar por la destrucción total o la erradicación de un proyecto de colonialismo, un proyecto totalmente genocida como es el sionista. El pueblo palestino ha demostrado una y otra vez que es capaz de educar a nuevas generaciones, es capaz de construir universidades, escuelas, capaz de dotarlo de una cultura, de una forma de ver la humanidad y de amar lo propio que es intrínseca a la propia Palestina. La resistencia palestina no se basa en el odio, se basa en el amor a lo propio, en ser capaces de defender su territorio y su cultura. Y esto es un camino que realmente debe dar esperanza a la humanidad, pero no pueden hacerlo solos, no pueden hacerlo mientras el resto del mundo, especialmente estos organismos internacionales comandados por Occidente, le dan la espalda, apoyan las bombas que matan a su infancia. Por tanto, yo creo que Palestina ha demostrado una y otra vez que es capaz de construir un futuro mejor, y de nosotros depende, especialmente de este occidente totalmente decadente, ponernos del lado de la humanidad contra la barbarie que representa el sionismo. Quiero aprovechar todo este tiempo, y ojalá que nos dé tiempo, ¿no?, realmente, para también hablar de la crisis, que es muy diferente, pero también es una crisis de supervivencia la que está enfrentando el sionismo. Pero Pablo, a ver, estamos viendo una infancia, ¿no?, en la Franja de Gaza. Estamos viendo una infancia, antes de pasar al tema de la crisis del sionismo, Pablo, estamos viendo una infancia en la Franja de Gaza que nació en el bloqueo, ¿no? Por ejemplo, los que nacieron después de 2007, tienen aproximadamente 18 años, están viviendo este genocidio. Nacieron en bloqueo, han vivido en guerra impuesta, están intentando sobrevivir ahora a este genocidio, y si logran sobrevivir, es un hito. Entonces, acá el tema, esto crea necesidad de justicia,
¿no? Por supuesto, justicia, y también justicia incluso, por mano propia para luchar directamente contra el sionismo. Esto es lo que le ha valido a la resistencia el fortalecimiento que hemos visto a lo largo de estos últimos meses, porque es una resistencia muy diferente a las incursiones que ejecutó el sionismo, por ejemplo, en el 12, en el 14. Bueno, yo te diría que el pueblo palestino en general ha crecido en los últimos 77 años y ha llegado a la adultez, y los muchos más ancianos, como un pueblo ocupado, un pueblo colonizado y un pueblo que ha tenido sucesivos procesos de exterminio. Imagínense, casi 4 generaciones. Exactamente, y en el caso específico de Gaza, que refieres en tu pregunta, aquellos que nacieron, como bien lo dice, el año 2007, cuando comienza el bloqueo concreto contra la Franja de Gaza, no han conocido más que las murallas, los alambres, la ocupación, el despojo de la tierra de sus padres, una infancia que durante 18 años ha transitado de la niñez a la juventud y en las mismas condiciones de opresión, y aún peor en los últimos 16 meses, ¿no? Pero también en el 2020, también en el 2014, en el 2012, en el 2008. Y eso, claro, que crea una necesidad de justicia y ansias de libertad con todas las formas de lucha, con todas. Por tanto, la justicia por mano propia, cuando esa justicia le es negada por las leyes internacionales, que le es negada por los organismos internacionales, que le es negada por el derecho internacional, por tanto, ¿quién que tenga algo de moral podría negar el pleno derecho a hacer justicia frente a una sociedad como la israelí, que los oprime, los desprecia, los trata como animales, les niega su condición de ser humano? ¿Quién puede negar que la ocupación, la colonización y el exterminio de la población palestina durante 77 años y en la Franja de Gaza en los últimos 18 años genera rencor, odio justificado, necesidad de hacer justicia cuando la legalidad internacional cede ante los chacales, los asesinos, los genocidas, al que ocupa y roba territorios palestinos? No hay justicia, por tanto, la resistencia tiene que encabezar esa resistencia. Con toda justicia, el 7 de octubre de 2023 se alza como una tormenta de justicia. ¿Y qué duda cabe que la justicia justa, necesaria y legal de los pueblos oprimidos, sojuzgados? Hablamos de Palestina, pero también hablamos del pueblo saharaui con relación a Marruecos, a los cuales se les esquilma sus derechos. Tienen ellos todo el derecho de alzarse, de rebelarse, y sobre todo cuando la infancia palestina en más de 7 décadas ha crecido bajo el manto de crímenes de la sociedad ocupante israelí y todos sus líderes políticos y militares, líderes de opinión. La sociedad israelí mayoritariamente responsable de la actual situación, y eso tiene consecuencias. Por tanto, no hay civiles inocentes en Israel cuando se habla del 7 de octubre del 2023. Son colonos, y colonos que son verdaderas milicias armadas, que ocupan un territorio que no les pertenece. Un alzamiento necesario, justo y legal, y por tanto, cuando no hay justicia a nivel constituido global, además en la propia legalidad internacional, constituido los movimientos de defensa frente a la ocupación, completamente constituido frente a la ocupación ilegal. Artículo 51 de la Carta de la Nación Unida permite el derecho a la resistencia. No hay discusión alguna en eso, Juan Carlos. Daniel, adelantábamos ya la crisis en el sionismo, una crisis de supervivencia, inicialmente por parte de Netanyahu. La encuesta la presentábamos en el informe. Ahora que el jefe del Estado Mayor ha dimitido debido a su responsabilidad en el fracaso, Daniel, en la firma del acuerdo de octubre, ¿debería Benjamin Netanyahu tomar una medida similar y renunciar por su papel en el fracaso? 62% de la población en territorios ocupados consultada ha dicho que sí, que en efecto debería dimitir. A ver, se necesita negociar en la Knesset para que la coalición pueda tener o mantener su permanencia. El tema es negociar con quién. Negociar con quién cuando ya, por ejemplo, Bezalel Smotrich le avisó: si comienza la segunda fase, yo me le voy. Le queda menos de la mitad de lo necesario para una coalición. ¿Negociar con quién? ¿Con la centroderecha, que ahora está en manos de uno de los férreos opositores a Netanyahu? ¿Negociar con quién?
Lo primero que tenemos que señalar es que Netanyahu realmente tendría que estar siendo juzgado en una corte penal internacional por los crímenes que ha cometido contra la humanidad en Palestina. Esta es la única salida que sería digna para semejante personaje. Lo que estamos viendo actualmente, esta crisis de gobierno en el ente sionista, nos lleva a preguntarnos realmente quién ocuparía el espacio que ahora mismo está sosteniendo Benjamin Netanyahu. Obviamente no es un lugar muy apetecible para ningún representante político, aunque también debemos de saber que en estos entes genocidas tarde o temprano siempre aparece algún títere dispuesto a llevar adelante algo en lo que se ha enmarcado el sionismo y que no parece dejarle muchas salidas. Obviamente gran parte de la población en el ente sionista condena la gestión que está llevando Netanyahu en este territorio ocupado, pero la pregunta es ¿qué se esconde tras ese porcentaje? En muchas ocasiones incluso es una ansia de llevar más allá la operación militar contra la población palestina. El sionismo no tiene otra razón de ser que ocupar territorio, que intentar desplazar o incluso erradicar a la población palestina. No existe un futuro más allá para esta empresa. No es un pueblo cimentado en decisiones democráticas, no es un pueblo que pueda convivir en la actual situación y por tanto el único futuro que le espera a Israel es el de embarcarse en esta disociación continua en la que los fracasos en la gama militar una y otra vez los llevan a crisis políticas. La resistencia palestina es la que ha impuesto las condiciones actuales. El fracaso del sionismo al intentar desarrollar una nueva operación militar es el que los pone otra vez en la encrucijada y el futuro seguirá arrojando más de lo mismo. El sionismo está herido de muerte, la herida es lo suficientemente profunda para desangrarlos económicamente, pero también para desangrar la moral de los colonos que llevan adelante esta empresa y por tanto son muy pocas las salidas en las que podrían llegar a encontrar. Digamos que aunque es dura la situación en Palestina, aunque los golpes siguen siendo realmente fuertes, el sionismo está herido de muerte. Estamos contemplando el principio de fin de un proyecto que jamás debió de existir. El tema, me queda muy poco tiempo, Pablo, lamentablemente, un minuto prácticamente. Seguir adelante con el genocidio, ¿no? Que al parecer y todas las condiciones son las que aplican para Netanyahu. Digo, dentro de todas las condiciones esta es la que aplica para Netanyahu. Seguir adelante con el genocidio, desde luego que lo lleva al abismo y en algún momento va a existir un estrellón contra una pared, bien sea con la justicia internacional o bien sea una implosión por la incapacidad de mantener el gobierno por los diferentes factores que le están creando. Crisis económica, la crisis militar, y de eso ya necesitaríamos unos 2 programas más para ahondar sobre todo en la crisis militar ahora por las renuncias de los jefes de brigadas y de altos mandos militares. Pero este error de Netanyahu de no tener otra escapatoria, ¿cuánto le afecta al sionismo? Al sionismo en su conjunto, por completo, en general. Me queda muy poco tiempo. Yo creo que no le afecta al sionismo. ¿Y por qué? Porque esta no es una sociedad que esté en un 62% diciéndole a Netanyahu: queremos que te vayas porque has asesinado a muchos palestinos, queremos que te vayas porque has destruido Gaza, queremos que te vayas porque en definitiva no has cumplido los objetivos militares por los cuales te hemos elegido durante en 6 ocasiones. Por tanto, hay en esencia una sociedad violenta, una sociedad mayoritariamente responsable de la actual situación. No es solo Netanyahu o el ex ministro de la guerra Yoav Galán, es el conjunto mayoritariamente de la sociedad israelí la responsable de la actual situación. Un cambio de ficha, ponen otra y listo. Ponen otro. Ahí asume seguramente a Víctor Lieberman, tal vez asuma incluso a alguien más terrorista como Itamar Ben-Gvir, incluso Bezalel Smotrich o Yair Lapid, que bajo su mascarada de hombre occidental, de locuaz y un tipo moderado, se esconde un sionista absolutamente irredento. Es decir, acá lo que hay que hacer, y coincido con Daniel, es la eliminación de aquel marco ideológico que significa el sionismo para Asia Occidental. El enquistar esa ideología en Asia Occidental ha significado guerras, ha significado opresión, ocupación de territorio, genocidio. Por tanto, nada cambia con la salida de Netanyahu.
no cambia en absoluto. Lo que hay que cambiar es al sionismo, es decir, aquel que sustente ideológicamente una visión de mundo totalitaria, racista, segregacionista y genocida. No hay otra solución. Todo lo demás es maquillaje. Maquillaje que mira hasta dónde está llevando con este genocidio en la Franja de Gaza y ahora extendido a Cisjordania ocupada. Señores, muchísimas gracias. Buenas tardes. Gracias a ustedes. Hasta la próxima. Y a ustedes también. Gracias como siempre por acompañarnos. Tenga buen fin de semana. Abrazo.